Muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Les doy la más cordial bienvenida, pues ya a nuestro octavo espacio abierto para el aprendizaje, correspondiendo, pues bueno, en este caso con el último del módulo y el segundo de la semana 4, que es la semana de integración. Y bueno, pues vamos adelante, ya es nuestra última semana de espacio del módulo 5, argumentación. Bien, antes de comenzar, pues bueno, recordar que nuestras reglas de comunicación virtual, también conocidas como netiqueta, que recordarlas, sobre todo no porque no las cumplan, sino también entender la importancia de que se lleven a cabo, sobre todo para tener una comunicación clara y asertiva. Uno, pues bueno, tomar en cuenta que cuando nos comuniquemos por los medios que nos permite nuestra preparatoria, que es a través de los mensajería instantánea, los foros y el correo institucional, sea, pues bueno, siempre presentándonos, presentando nuestro nombre, saludando de manera respetuosa y, pues bueno, dirigirnos en ese sentido de manera respetuosa a quien queramos que llegue nuestro mensaje. También cabría tener en cuenta, pues bueno, cómo escribimos nuestros mensajes, que en este caso sería siempre respetando las reglas ortográficas, evitando modismos, abreviaturas que puedan dificultar la comprensión de nuestro mensaje. Y pues bueno, en la plataforma, recuerden que es un poco complicado estar compartiendo imágenes, así es que en la medida de lo posible, pues no lo hagan. Otro de los aspectos que hemos venido manejando desde el propedéutico hasta, pues bueno, este módulo y que esperemos que así siga, es el hecho de manejar la información de manera responsable. ¿Eso qué significa? Pues bueno, que cada que nosotros hagamos uso de información de alguna otra fuente, cuando la insertemos en nuestro texto, ya sea a modo de resumen, de paráfrasis o de cita, siempre integremos la referencia de dónde proviene esa información. ¿Sale? Bien, pues bueno, en ese sentido, pues bueno, nuestro objetivo de la semana pues es revisar y comentar el proyecto integrador. Ya lo hicimos en espacio de aprendizaje anterior. Si tienen alguna duda, pregunta, pues bueno, con toda confianza. Nos falta abordar lo que es el foro de integración, que ya, pues bueno, estamos en el día 5 de la semana. Todavía si les falta alguna participación por ahí, pues bueno, sería bueno que si tienen alguna duda al respecto no, o todavía no terminan por hacer sus participaciones, pues lo hagan. Bueno, en general el proyecto integrador, nada más para sintetizar, también en ese sentido, si tienen alguna pregunta en concreto, háganmelo saber. Se trata de realizar un ensayo, pero pues bueno, es dentro de un formato, de una plantilla que ustedes tienen que descargar dentro de la actividad. La actividad, como ustedes se van a dar cuenta, pues bueno, es ir respondiendo ciertos cuestionamientos que nos van haciendo. En ese sentido, lo que hacemos la sesión pasada era, pues bueno, identificar que el tema refiere si, por ejemplo, la contaminación es un tema, pero habría que delimitarlo sobre todo en lo que tiene que ver en nuestro entorno, porque puede ser la contaminación del aire, puede ser la contaminación del agua, pero pues, por ejemplo, la contaminación del aire en Querétaro en los últimos años, eso sería, por ejemplo, algo mucho más delimitado. ¿Sale? Entonces yo les comentaba que eso podría ayudar sobre todo a que nuestros argumentos fueran mucho más sólidos, dado que no todos los espacios o no toda la contaminación es la misma y en todos los lugares. Entonces, el conocimiento en ese sentido, para que tenga mayor solidez, es preferible, pues bueno, traernos fuentes confiables, investigaciones de especialistas que nos permitan en su lectura ofrecernos datos para que nosotros tengamos una postura pues sólida al respecto y un conocimiento fundamentado al respecto de lo que nosotros queremos reflexionar. En ese tono, pues bueno, lo que sigue es, pues, ¿cuál es nuestra pregunta de investigación? Recuerden que
En este contexto, las preguntas de investigación, perdón, los problemas se plantean como preguntas, es decir, el escrito que nos van a solicitar, que es la elaboración de un ensayo, de manera central debe de responder a esto, o sea, cuál es el conocimiento o la respuesta o la postura que tú ofreces al respecto de la pregunta que nos estás proponiendo, ¿sale? Y pues en ese sentido, pues nosotros poníamos algunos ejemplos que en mi contexto pueden ser, pues, cuáles son las estrategias o qué estrategias puedo yo generar como asesor virtual para que ustedes se interesen o puedan precisamente generar textos argumentativos, que en este caso es el ensayo, ¿no? Ese es mi contexto como docente, pero o como asesor, pero ustedes bajo su contexto, ¿qué problemática tienen? ¿Qué pregunta necesitarían responder? Y esta respuesta solamente se va a dar a través de una investigación, no es por lo que creen o por lo que hicieron en secundaria. Lo digo esto porque he recibido algunas actividades de repente que me dicen, es que esto yo lo aprendí en secundaria. Sí, pero ¿qué investigaste? O sea, ¿cuál fue el hecho de que tú hayas buscado en diferentes fuentes de información de especialistas como para que tú puedas ofrecer en base a ellas una respuesta a través a esa pregunta que te estás haciendo? ¿Sale? No es malo lo que aprendieron, sino más bien es sustentar y fundamentar eso que ustedes ya pueden conocer o saber al momento. En el aspecto de la justificación, recuerden que es decir el por qué nosotros tenemos esa necesidad de ese conocimiento, porque sería importante que nosotros investigáramos al respecto de este tema. Siempre si nos preguntan por qué quieres investigar esto, eso sería la respuesta del por qué quieres investigar esto, esa sería la respuesta a la justificación. Recuerden que la hipótesis refiere a la respuesta anticipada a la pregunta o al problema de investigación. ¿Por qué se pide eso? Pues una hipótesis en el contexto de una investigación intenta verificarse o probarse. Así que, pues tú como ya conoces del tema porque has investigado al respecto, entonces, ¿cuál sería tu hipótesis al respecto? Ya que una vez que has ahondado y profundizado en las fuentes de información venidas de diferentes disciplinas o especialistas, ¿cuál es tu respuesta? ¿Qué podrías tú anticipar? Ajá, sí, dime, ¿cuál sería tu pregunta, Fernando? En la 3 que estaba diciendo ¿La justificación? del por qué, describir las líneas, ¿eso es por medio de, cómo le diré? Ay, Entre, tenemos que investigar o tiene que ser de nuestras propias no, palabras. eso ya es tuyo. Ajá, porque aquí lo que Ok. se supone que es que tú, o sea, tú ya decidiste qué tema. La pregunta Ajá. es, imagínate que alguien te preguntara, ¿pero por qué quieres investigar eso? Tú le tendrías que responder, bueno, esta Ok. investigación debe hacerse porque, Ok, ok. Gracias, César. no, bueno, en la hipótesis, ¿alguna pregunta? Recuerden que si ustedes se plantearon acá en el problema de investigación ya una pregunta, ¿qué respuestas daría? ¿Qué respuesta es la que daría? Ajá, a esa pregunta de investigación o ese problema que se han planteado. Las ciencias desde las que abordarás el tema. Recuerden que en este apartado ya implica que ustedes han buscado información. Nosotros a lo largo del módulo vimos que pueden ser formas, varias formas. Cuando hacemos búsquedas en Internet, Google no es el único lugar donde nosotros podemos buscar información. Hay otros buscadores, pero pues no, o sea, Google no es malo, más bien es cómo buscamos en Google. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros hacemos una búsqueda en Google, ajá, pues aquí nos aparece la última búsqueda que hicimos, problemas de transporte en ciudades, poblaciones en México. Eso, pues bueno, vamos a revisar cuáles son las fuentes que nos pueden ofrecer información confiable. Bueno, los criterios principales recuerden, para una fuente confiable es que la fuente tenga pues bueno, autor, título, ¿sale? Que la información que nos ofrece tenga referencias, es decir, que nos diga de dónde se obtuvo, que tenga el respaldo de una institución, ya sea una revista, una universidad, alguien que respalde no solamente a esa persona, sino el conocimiento que ofrece. Entonces, bajo esos criterios, pues nosotros podemos ir identificando esas fuentes que pueden ser para nosotros, pues fuentes de información confiable, ¿sale? Otro de los
criterios o rutas de búsqueda es irnos directamente a Google Escolar. Recuerden que en Google Escolar, los resultados que nosotros encontramos aquí ya son de alguna manera, pues digámoslo así, en un 99% confiables, porque es información que nos ofrece precisamente artículos que ya son publicados o resultado de una investigación, o nos aparecen libros, ajá, que ya son también, que su objetivo es divulgar el conocimiento al que llegaron, etcétera. Entonces, este... en ese sentido, eh, ¿cómo se llama? Eh, pueden ustedes, pues bueno, ir explorando cuáles son las fuentes que les permiten precisamente fundamentar y dentro de la fuente identificar cuál es la base o desde qué ciencias o disciplinas ellos están ofreciendo su conocimiento. Pero también otra forma de buscar no solamente son las palabras clave, sino que ustedes pongan la ciencia. Por ejemplo, puede ser desde la pedagogía, puede ser desde las ciencias cognitivas, ¿sí? Lo que nos permita precisamente, por ejemplo, argumentar al respecto de nuestro tema. Entonces, puede ser que ustedes descubran las disciplinas en el proceso de su búsqueda o ya decidan de antemano desde qué disciplinas ustedes quieren hacer la búsqueda, ¿sale? Cualquiera de las dos vías es válida. Bueno, y esto, pues bueno, aquí hay que describir las dos ciencias de las que se aborda y pues bueno, cómo aborda esa ciencia, cómo abordan nuestro problema. Después hay que describir cómo llevaste a cabo esta investigación, es decir, pues bueno, si bien delimitaste tu tema, dónde comenzaste a buscar, por qué decidiste ese tipo de fuentes, después de leer esas fuentes que hiciste, resumen, paráfrasis, etcétera. Entonces, esto es muy importante porque en este módulo, si ustedes se dan cuenta, nos hemos enfocado sobre todo la investigación documental, es decir, a la revisión de documentos, lo cuales pueden ser documentos que están en videos, documentos que están en forma de texto escrito o digital, electrónico. Y también cabe decir que, pues bueno, si ustedes tienen recursos por ahí, alguna biblioteca familiar o una biblioteca cercana a su casa, eso también buscar información ahí es válido. Anteriormente, pues esa era la forma de buscar, ir a la biblioteca y buscar información. Hoy en día, pues esta información está digitalizada y podemos acceder a ella si tenemos los recursos. Pero, pues bueno, eso pues, amplía nuestras herramientas para buscar información. ¿Sale? El punto es cómo le hiciste para buscar eso que querías. Argumenta tu postura acerca del tema. Recuerden que ante el tema que ustedes se han planteado, tiene que ser pues, relativo a su contexto, a su entorno. Ajá. Que ustedes están a favor o en contra. Si están a favor, ¿cuáles son las razones que les permiten estar a favor? Si están en contra, ¿cuáles son esas razones? ¿Sale? Y también una parte importante que sintetiza mucho de lo que vimos en el módulo es el hecho de los argumentos. Recuerden que los argumentos son una estructura de la comunicación oral o escrita donde podemos identificar que en ella, pues, dos elementos. O sea, el argumento es la conjunción de dos elementos que podemos identificar, las premisas y las conclusiones. Puede ser una premisa y una conclusión al menos, pero no hay argumento si no hay estos elementos que son precisamente la premisa y la conclusión. La relación que debe de haber es que la conclusión, ajá, es lo que se deriva de las premisas o bien lo que se sostiene. Ahorita vamos a rápidamente a una imagen que nos permita identificar esto por si tienen todavía dudas. Pero en ese sentido, la parte de la afirmación, piensen, por ejemplo, en una afirmación cotidiana. Yo podría decir que este, este, Argentina es el mejor equipo de fútbol del mundo. Eso es una afirmación. ¿En qué me baso para decir eso? Entonces puedo yo ir dando datos o presentar evidencias que permitan sustentar eso que yo dije. Y entonces en la medida en que yo pueda ir presentando esas premisas, eso que justifica por qué yo dije lo que dije, entonces estoy construyendo un argumento. Una sola afirmación no hace un argumento. Es la relación entre cómo esa afirmación se sostiene en otros enunciados, en otras evidencias. Eso es lo que debemos de tener claro al momento de estructurar un argumento. O sea, yo voy a una fuente de información, esa fuente de información lo que me ayuda o lo que me apoya es con argumentos o con un argumento. Entonces, ese argumento, ¿cómo lo traigo yo respecto a lo que yo quiero abordar o al tema que yo estoy tratando? ¿Sale? Por eso el hecho de que estén aquí los elementos, pues bueno, la fuente de información,
las premisas y pues bueno, no olvidar que es importante tener en cuenta de dónde yo extraje esa información. Son tres argumentos los que deben estructurar en esta respuesta. Y posteriormente, lo que ustedes deben hacer en el punto 9 es, pues las respuestas que tuvieron ya dieron a esos elementos, les van a servir para estructurar su ensayo. Por ejemplo, la introducción van a ustedes ocupar los puntos del 1 al 7. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, van a utilizar sus respuestas para ir armando su ensayo. Es decir, en el párrafo 1 van a ustedes a expresar cuál es el tema y por qué ese tema tiene que ver con su contexto. ¿Por qué es importante abordar ese tema? ¿Cuál es la hipótesis que ustedes tienen? Ajá, perdón, el problema o la pregunta de investigación. Ante esa pregunta, ¿ustedes qué respuesta dan? ¿Sale? ¿Cuál es la postura que ustedes tienen al respecto? ¿Sale? Y solamente hasta el desarrollo es donde ustedes van a desarrollar los argumentos que rescataron de las diferentes fuentes de información. ¿Sale? Y finalmente la conclusión. ¿Sale? No se les olvide que hay que integrar al final de su ensayo las referencias bibliográficas, es decir, las fichas bibliográficas o los datos completos de los textos que ustedes revisaron. En este caso también nos va a pedir que ustedes hagan graben un audio donde defiendan los argumentos, ¿sale? Dice, graba un audio de máximo 2 minutos, es máximo 2 minutos, en el que expongas uno de tus argumentos del ensayo. O sea, por eso el tiempo es breve, no tienen que leer el ensayo para que no vayan a las carreras, sino dar cuenta del argumento uno de los argumentos que está dentro de su ensayo. ¿Sale? Y hay que, hay que tener cuidado nada más aquí. La mayoría no ha tenido problemas. De repente lo que se les olvida es dar el permiso para que yo pueda revisar el ensayo, ¿sale? Recuerden que esto nada más es para que, si no quieren que lo revise otra persona, ustedes tienen acceso o saben cuál es mi correo, está en la plataforma, ¿sale? Y que en ese sentido, pues bueno, nada más, o sea, de todos modos, aunque le pongan que cualquiera lo vea, pues yo nada más lo vería, no lo compartiría ni mucho menos. Entonces, esos son los elementos que van a componer su actividad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Comentario, duda? Yo asesoro en las referencias, en las citas, pues. Eh, lo que pasa es que en una clase usted nos había comentado sobre una página donde podemos poner las referencias, bueno, las citas, Ujú. para que se puedan hacer en modo Chicago. Sí, hay páginas. Mira, Ajá. primero, antes de ir a la página, yo les recomiendo, les decía que ustedes realicen de manera intermedia, o sea, porque el objetivo de lo que ustedes vieron en el módulo es que aprendan a trabajar con diferentes fuentes de información, ¿sale? Entonces, pues, si bien no hubo ninguna actividad que pidiera evidencia de ese trabajo intermedio, lo importante de ¿cómo se llama? De este trabajo, antes de realizar un ensayo o cualquier otra cosa, es que nosotros hagamos operaciones intelectuales a esos textos que leímos. Eso quiere decir como operaciones, lo vimos en algún recurso, operaciones textuales. Lo cual puede ser citas que extraigamos información literal de ese texto que necesitamos, que extraigamos argumentos, es decir, no necesariamente tiene que ser tal cual la información, pero nosotros detectamos que hay un argumento en esa fuente, entonces ese argumento pues lo extraemos y lo ponemos aquí, o pueden ser un resumen o una síntesis. Esta parte es importante. Si se les dificulta, recuerden que siempre tenemos el manual de prepa en línea CEP. Si se les dificulta, en ese caso, es lo que me comentas, lo buscan así: generador. Está el de APA, nosotros no nos están pidiendo APA, nos están pidiendo el formato Chicago, ¿sale? Yo les recomiendo que si se les dificulta mucho, no, o sea, es para paliar ¿cómo se llama? Para este momento, si que no se les haga un hábito recurrir a él, ¿sale? O sea, esto es una aplicación que nos permite, este,
integrar las referencias, ¿sale? Pero es importante que ustedes sepan, que tengan claro que esa referencia se compone de ciertos elementos por si en algún momento falla, pues ustedes sepan que esos elementos se pueden hacer de manera personal, ¿sale? O individual. En ese sentido, nosotros, pues bueno, aquí nos explica básicamente cómo funciona. De antemano, en la primera, en el primer recuadro, nos dice qué quieres citar, qué quieres tú realizar una referencia, ¿sale? Por ejemplo, nos da libro, sitio web, artículo de revista, video en línea, todos los tipos. Aquí nos da una lista de otras fuentes de información, ¿sale? En el caso pasado, veíamos precisamente, vamos a checar podemos irla generando aquí. Lo único que tiene como ventaja este tipo como de generador de citas Chicago es lo siguiente. Ustedes, por ejemplo, se van aquí, le van a dar aquí sitio web, ¿sale? Tiene eso. No en todas las referencias funciona, pero en algunos casos sí. Y automáticamente lo que tiene esta aplicación en línea, pues es que les detecta ya los datos, pero hay elementos que nosotros tenemos que complementar, ¿sale? La fecha de consulta la pone como el día de hoy, pero ¿cuál fue la fecha de publicación? Estos elementos sí tendríamos que ponerlos por nuestra propia cuenta. ¿Sale? Aquí estos sí los podemos sacar desde el artículo que nosotros estamos consultando. Supongamos que este fue el artículo que nosotros estamos revisando, que es producción de textos argumentativos y metacognición. La autora es Claudia Andrea Poblete Olmedo. Eh, Hay que saber, pues, identificar algunos otros datos que nos da. Nos da el nombre de la revista, que es la versión impresa, y nos da el ISSN, perdón, el número, el volumen de la revista, el número de la revista, y nos dice que este artículo fue publicado en diciembre del 2005, ¿sale? Entonces, fecha de publicación, no sabemos el año, aquí sabemos que es 2005, el mes es diciembre, ¿sale? ¿Qué más nos falta? El nombre del autor, ¿se acuerdan cómo se llamaba la autora? Se llama Claudia Andrea Poblete Olmedo. Nombre, Claudia Poblete Olmedo. Y vamos, ahora sí, le damos aquí agregar referencia. Y se fijan, ya nos da la forma en la cual nosotros podemos utilizarla dentro de nuestro texto, ¿sale? O sea, si nosotros rescatamos información de ese texto, al momento de integrarla en nuestros pie de página, esta es la que debemos de revisar. Vamos a checar, hay algo aquí que vamos a editar porque está mal. Claudia, aquí debe de decir producción de textos argumentativos y metacognición. Vamos a checar, guardar cambios. Y ahí está, ¿sale? ¿Se fijan? Ahí está el nombre del autor. Ajá. Y ahora sí, si gustan, ya está la referencia completa, la podemos copiar, ¿sale? Y si vamos a integrarla en nuestro texto, pues bueno, hay que, la podemos jugar. Supongamos, esto es solamente una suposición, que esta información de este párrafo fue obtenida de esa fuente de información. Si ustedes se fijan, aquí no hay comillas, no está fuera de párrafo, o sea, ahorita vamos a un ejemplo de fuera de párrafo, pero este texto, lo único que si yo inserto aquí mi pie de página, váyanse a referencias, le van a dar insertar nota al pie y les va a dar el espacio. Aquí ustedes insertan esa referencia, ¿vale? Lo que yo le estoy diciendo a mi lector, si fuera así el caso, es que esta información no está tal cual, pero si él quisiera conocer más al respecto, revise la fuente de información que está aquí, ¿sale? Eso es lo que yo indico
con mis notas a cuando yo le pongo estos superíndices, ¿sale? Este índice, cuando yo lo vinculo aquí, al momento de irle integrando esta referencia, le estoy diciendo, esta información la saqué de esta fuente, ¿sí? No sé si hasta aquí exista alguna duda o pregunta. Vale. ¿No? Entonces, ¿sí anotaste cómo se llama la página? Se llama grafiati.com.es. No es la única, es de las más accesibles, pero pues bueno, te permite, si tienes duda de cómo construir la referencia bibliográfica, es una buena herramienta, ¿sale? Bueno, entonces no se les olvide que lo importante aquí, pues es que nosotros vayamos realizando antes de con la construcción como tal de nuestro ensayo, pues primero hagamos una serie de operaciones textuales a nuestras fuentes de información, que sepamos qué es lo que vamos a rescatar de ellas, ya sean resumen, ya sean extractos puntuales del texto, que no se les olvide que aquí hay que rescatar, pues bueno, las páginas, ajá, de nuestros textos, ¿sí? O sea, por ejemplo, esto es una cita, pero ¿a qué página corresponde? ¿Sale? Ajá. Por eso la ficha bibliográfica es muy importante, que nosotros vayamos diciendo a qué página corresponde. Y a partir de esas fichas, pues ya nosotros nada más ir construyendo nuestro ensayo. ¿Sale? Bien, en ese sentido, pues bueno, ustedes van a ir identificando, ajá, por ejemplo, cierto tipo de citas, ¿no? Por ejemplo, el número 2, si ustedes se dan cuenta, voy a subir el zoom para que lo identifiquen. Por ejemplo, aquí está, si ustedes se dan cuenta, esto es una paráfrasis, ¿sale? ¿Por qué es una paráfrasis? Porque dice, desde el punto de vista del positivismo, Comte, aquí es lo que voy a decir, Comte es un autor, expone, y hago, ¿qué es lo que expone? Pero como no estoy copiando literalmente nada, pero sí sé que lo dice él en un texto, en una fuente de información, entonces, si ustedes se fijan, le inserto la señalización y le inserto también la referencia bibliográfica. ¿Sale? Aquí, a diferencia de la otra, esta, bueno, eh, cabe decir, eso es de otro alumno, si ustedes se dan cuenta, no es de este curso, es de otro curso. Aquí esta cita está mal, porque es una cita extensa. Acuérdense, hay dos tipos de cita, la cita corta y la cita corta y la cita larga. La cita corta es 40 palabras o menos, ¿sí? Y esa sí lleva comillas. La cita larga se pasa de las 40, 41 ya la sacamos de párrafo. ¿A qué se refiere sacarla de párrafo? A esto que está haciendo aquí. Es decir, le aplica la sangría de 1.25, ¿sí? Para que sea visualmente evidente para el lector que esto es un extracto de un texto, ¿sí? Aquí, como ya es una cita larga, aquí ya no lleva comillas, ¿sale? Nada más ya se sacó de párrafo, ¿sale? Pero sí le dejamos lo demás. Le dejamos el superíndice que nos va a llevar a de dónde sale, de dónde salió este texto. Y pues bueno, aquí está la referencia bibliográfica. ¿Sí se entiende? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, duda, comentario. Muy bien. Bueno, entonces, otro elemento antes, pues bueno, recuerden, no se me saquen de onda. Recuerden que tengo el Zoom de los pobres, dura 40 minutos, pero nos integramos a los mismos datos otros 20 minutos, ajá, para no nos pasa, no guardamos 120 minutos, que sería la suma de los dos, sino
Nada más nos quedamos hasta completar la hora que es lo que nos piden que abordemos estos espacios, ¿vale? No crean que si se conectan el otro bloque nos vamos a ir hasta la hora 20, ¿no? ¿Sale? Entonces, por si no lo habían notado, nada más tienen que tener en cuenta eso. Y si se fijan, pues bueno, otros así vamos insertando y trabajando nuestras referencias bibliográficas y al final hacemos el listado de las fuentes que nosotros ocupamos. ¿Sale? Bien, bueno, eso es a lo que respecta a la elaboración del ensayo. Vamos a pasar ya a lo que es la cuestión del foro. En la cuestión del foro, nada más hay que tener en cuenta que nos van a pedir que nosotros participemos en función del mejor avance científico. Dice que, pues bueno, tendrás que realizar una participación por día en la cual respondas cuál consideras que ha sido el mejor avance científico de la historia. Ajá. ¿Y por qué? Escribirás los beneficios que el avance científico que seleccionaste ha generado, explicándolos desde una disciplina. Refutarás a uno de tus compañeros, justificando tu respuesta de manera respetuosa. Defenderás tu postura y responderás con argumentos al compañero que haya refutado tu aportación. O bien, si no te refutaron, entonces la otra opción es que hay otro invento que sí están tratando de refutar, pero que tú dices, hay veces que a mí yo estoy de acuerdo con la postura del compañero, entonces apoyar al compañero, ¿sale? Y la última participación es menciona los tres mejores avances científicos planteados por tus compañeros en el foro y por qué los consideras así. ¿Sale? Bien, en ese sentido, pues bueno, recordar la estructura del argumento. Recuerden que un argumento, pues bueno, yo digo, por ejemplo, en este caso, considero que el mejor invento ha sido el descubrimiento de la penicilina. ¿Sí? ¿En qué te basas? Entonces tengo que decir las premisas, ¿en qué me baso? Las premisas son aquellos elementos que me pueden permitir establecer que eso que yo digo, pues es cierto o tiene un sustento. ¿Sale? Bien, pues bueno, en ese sentido, pues hay que identificar, yo solamente les pongo aquí un ejemplo, de que los descubrimientos científicos tienen aplicaciones. A veces, en el caso, por ejemplo, de lo que tenemos aquí, esto pues es más bien una aplicación de un descubrimiento científico. Y en ese sentido, pues son muchos descubrimientos que están de fondo detrás de este aparato. Esto ya más bien es tecnología. La tecnología es la ciencia aplicada ya al desarrollo de ciertos instrumentos, herramientas o dispositivos. Pero en este caso, lo que nos están preguntando es más bien qué dio pauta a que hoy por hoy, por ejemplo, podamos utilizar el celular. ¿Qué ciencia hay detrás de esto? O sea, ¿cuál es la ciencia en el sentido de los descubrimientos que permitieron no solamente el uso de un dispositivo móvil para la comunicación, ¿sale? Sino que hay detrás de eso. Por ejemplo, el hecho de las microondas, ¿no? O sea, que permitiría precisamente, o del descubrimiento de las ondas, que permite precisamente entender que es esa la base, en el fondo, hasta el momento, de esto. Por muy avanzado que veamos un teléfono, muy bonito su diseño, lo que está de base es un conocimiento científico. Más aplicado, pero está. Y eso es lo que nos están pidiendo que nosotros reflexionemos. ¿Sale? Pues bueno, también no solamente se limitan al mundo, aquí, bueno, a nuestro mundo de manera inmediata, los descubrimientos científicos también amplían el margen que tenemos nosotros del conocimiento de nuestro mundo, de nuestro universo, etcétera. Y por eso, pues bueno, les pongo un ejemplo de lo que encuentran los científicos respecto a Marte. Ajá. Ha habido muchos, la ciencia, pues la conocemos hoy, es reciente, o sea, porque ha habido otros tipos de conocimiento, pero la ciencia moderna, pues apenas comienza en finales del siglo XVII y se va acentuando en el XVIII y pues sobre todo el modelo que conocemos generalmente desde la primaria, secundaria y llegar ahorita, pues se consolida en el siglo XIX como el método científico. Pues hay varios elementos del conocimiento científico. Se trata en este sentido pues de investigar para hacer aportaciones. A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención esta cuestión de la reprogramación celular,
que lo vemos, si bien en las películas de ciencia ficción, pues bueno, ya nos han dicho que este descubrimiento, pues bueno, se ha hecho posible precisamente como esta forma de reprogramación celular, haciendo alusión a que las células pueden o tienen una base que puede dirigirse a diferentes lados y sus aplicaciones, pues bueno, van desde, no solamente desde la clonación, sino la curación o la misma generación de tejidos que por alguna circunstancia, pues hemos perdido o alguien ha perdido. Y pues bueno, hay muchos tipos de investigación, ¿vale? En ese sentido, pues bueno, también no se les olvide realizar sus actividades formativas, ¿sale? La autoevaluación, recuerden que también tiene una valoración total en en su calificación. Y pues bueno, las otras actividades formativas que son pues, contestar algunos cuestionarios, que es usar argumentos, y la investigación y la autoevaluación. No hemos terminado, esto no más para que no se les olvide. Recuerda que, pues bueno, realizar tus participaciones en el foro, también de integración, y nuestro módulo termina el domingo a las 11:55 para que lo tengan en cuenta. Yo sé que tal vez ya enviaron sus actividades, pero tengan en cuenta esto, porque de repente se nos va y si es posible enviarlo antes, porque no es una regla, pero ha pasado muchas veces que porque son muchos los estudiantes que están activos en ese momento en la plataforma, de repente por alguna u otra situación deja de funcionar. Y entonces, pues si estaban subiendo o no habían subido su actividad, ya no la van a subir. Y recuerden que es muy difícil en este caso, pues bueno, que les reciban su actividad fuera de este periodo de tiempo. ¿Sale? No, ale antes. Que luego fallan, es que sí se empieza a fallar. Espero que si no les ha tocado ahorita no se confíen, pero si a mí me ha tocado, pues bueno, bueno, sí, ya llevo algunos años aquí en Prepa en línea, pero sí me ha pasado que sí falla. Yo sé, estoy calificando yo, por ejemplo, y se muere la plataforma ni para atrás ni para adelante y se quedan sin enviar. Y el problema es que legalmente ya no se pueden recibir después de ese tiempo. Bueno, se va a reiniciar esto, por favor. Se conectan ya para ir cerrando esto. Ah, ok.